Hola, mi nombre es Joel Gómez Treviño, soy abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático. En esta sesión estaremos hablando de varios temas que tienen implicaciones con el manejo de información en Internet y su impacto en la privacidad de la empresa. Concretamente estaremos hablando de los 4 fenómenos conocidos como Bring Your Own Device o BYOD, Big Data, Cloud Computing y Wearable Devices. Vamos a ver cómo tienen estos elementos o estos fenómenos del manejo de la información ciertos impactos que pueden traducirse en problemas legales. Primero que nada empezamos hablando un poquito de cómputo en la nube o de Cloud Computing. Es un fenómeno que todos conocemos porque todos manejamos información en la nube, pero pocas veces nos dedicamos a pensar realmente a qué se refiere este fenómeno. El fenómeno de la cómputo en la nube tiene que ver con todos los servicios que se pueden prestar en Internet a través de la nube o a través de esta plataforma global de comunicaciones o esta red internacional de tráfico de información conocida como Internet. Y ahora podemos trabajar completamente en la nube, guardando correos electrónicos, guardando información, guardando aplicaciones, corriendo aplicaciones y software desde la nube y guardando todo tipo de datos personales que tengamos en nuestros dispositivos electrónicos. Entonces este fenómeno trae varios impactos o aspectos legales en primera instancia. Primero que nada veamos que tiene impactos en temas de monopolio, oligopolio o duopolio. ¿Por qué? Porque los grandes jugadores del cómputo en la nube son muy pocos. Estamos hablando concretamente de Amazon, de Microsoft, de Google también y Yahoo y otros jugadores que están queriendo entrarle fuertemente al fenómeno de Cloud Computing. Si fuesen muy poquitos jugadores los que prestaran estos servicios o solamente muy pocos los grandes jugadores, pudieran presentarse fenómenos que todos los abogados conocemos como impactos en temas de monopolio y oligopolio. Hoy por hoy no podríamos hablar de prestación de un mercado monopólico, de mercado de cómputo en la nube, porque efectivamente los grandes son poquitos, pero creo que hay muchos intermediarios de mediano nivel y algunos otros intermediarios de pequeño nivel que también pueden participar en el mercado y están participando ofreciendo soluciones de cómputo en la nube. Otro de los grandes impactos tiene que ver con la confidencialidad y el manejo de la seguridad de la información. Más adelante lo vamos a ver con un poquito más detalle. Desde luego también tenemos los contratos unilaterales o los contratos de adhesión, en donde todos los abogados conocemos que el riesgo es particularmente que se incluyan cláusulas leoninas o cláusulas muy extremas que favorezcan solamente al proveedor de cómputo en la nube y que no brinden seguridad y certeza a los usuarios del cómputo en la nube. También tenemos riesgos en torno a la privacidad de la información. Es muy probable que todos conozcamos ataques de hackers o intrusiones no autorizadas a servidores de muchas empresas, inclusive algunas de ellas muy grandes, y esto tiene un impacto muy importante en cuanto a los riesgos del manejo de la privacidad de la información. También es importante destacar que puede utilizarse la información de la nube para información gubernamental. A veces se busca litigar. En Estados Unidos hay una figura que se llama Discovery, y el Discovery es una figura de litigio que permite pedirle información a tu contraparte donde estás obligado a revelar cierta información. Si tuvieras información en la nube y esa nube está en Estados Unidos, pudieras tener a lo mejor algún riesgo de que se exponga esa información. Y también el gobierno en Estados Unidos tiene amplias facultades para investigar y para conocer información que está en cualquier lugar. Y particularmente si está en la nube y tu prestador de servicios resulta ser Amazon, Google, Microsoft, que son 3 de los grandes jugadores y todos encuentran sus bases o sus headquarters en Estados Unidos, pues pudiéramos tener también una potencial riesgo de que la autoridad americana estuviera husmeando información que nos pertenece. Lo mismo puede pasar en otras regiones como Europa, no estamos hablando específicamente de Estados Unidos, puede pasar realmente en cualquier lugar. ¿Cuáles son específicamente los riesgos a la privacidad en el cómputo de la nube? Bueno, tenemos que considerar, como ya lo mencionamos, que cualquier empresa o institución que suba su información en la nube tiene un riesgo importante de la privacidad por 2 motivos muy importantes. Primero que nada, no conocemos a ciencia cierta qué clase de controles tenga el proveedor de cómputo de la nube respecto de sus empleados, qué clase de restricciones tengan los empleados para tener acceso a esta información, sobre si es viable que todos los empleados tengan acceso a la información o solamente usuarios con privilegios especiales. Y en segundo término, ya hablábamos hace unos momentos del hackeo o de estas prácticas o intrusiones informáticas no autorizadas que pudieran poner en jaque a los contenidos de la nube, porque si hay algún tipo de intrusión, pues los hackers eventualmente podrían tener acceso a muchísima de nuestra información. Obviamente los riesgos de la privacidad y confidencialidad de los usuarios varían significativamente en los términos de condiciones o los términos de servicio y la política de privacidad establecida por cada proveedor de cómputo en la nube. Por esto es bien importante que conozcamos cuáles son los términos y condiciones de todo proveedor de cómputo en la nube, porque nos podríamos ver afectados en cualquier momento si no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Para algunos tipos de información y ciertas categorías de cómputo en la nube, los derechos y obligaciones de privacidad y confidencialidad pueden cambiar cuando un usuario sube o revela su información a un proveedor de cómputo en la nube. Por ponerles un ejemplo,
tenemos que a nivel global existe un modelo sectorial de protección de datos personales, concretamente en Estados Unidos. Existe un modelo general de protección, un modelo sectorial. ¿A qué nos referimos con esto? Cada sector o cada industria, la industria de las telecomunicaciones, la industria financiera, la industria de la medicina, la industria de servicios profesionales como los abogados, cada una tiene su propia reglamentación interna, su propia reglamentación sectorial para el manejo de datos personales. Obviamente el compartir información con un proveedor de cómputo en la nube puede socavar privilegios legales previamente establecidos. Por ejemplo, en México, cuando hablamos de secreto industrial, la ley mexicana, concretamente la ley de propiedad industrial en su artículo 82, nos habla de lo que se considera un secreto industrial y nos dice que es toda información de aplicación industrial o comercial que guarda una persona física o moral con carácter de confidencial, que le signifique mantener cierta ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades comerciales o económicas y respecto de lo cual haya adoptado ciertos medios o sistemas para salvaguardar o preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si nosotros subimos información a la nube y no tenemos la certeza de cómo va a manejar el proveedor de cómputo en la nube esa información, si no tenemos la precaución de firmar un acuerdo de confidencialidad estricto con este proveedor de cómputo en la nube, podríamos estar socavando privilegios de lo que conocemos como el fenómeno o la figura jurídica del secreto industrial, muy concretamente en México. También tenemos que la información de la nube puede tener un efecto muy significativo en las protecciones de privacidad y confidencialidad en aquellos donde se procesa o se almacena cierta información. La información puede estar sujeta a leyes del país donde se encuentra físicamente el servidor en donde está almacenada esa información. Ya vimos hace unos momentos que en Estados Unidos existe un modelo sectorial para la protección de los datos personales versus el modelo que existe en Europa, que es un modelo regulatorio global o general, que tiene una regulación mucho más estricta, y en México tenemos desde luego nuestra Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Por eso hay un riesgo importante en el manejo que subimos, en el manejo de la información que subimos a todos los proveedores de cómputo en la nube, porque eventualmente pudiéramos tener impactos significativos de índole legal. La información en la nube puede tener más de un domicilio legal al mismo tiempo, con consecuencias legales distintas. ¿Cómo es esto? El proveedor de cómputo en la nube puede mover la información que se encuentra en un servidor a otro servidor o a muchos servidores según le convenga. Es bien sabido que los proveedores de cómputo en la nube manejan subcontratistas o proveedores que también a ellos les dan ciertos servicios de cómputo en la nube. Entonces, el día de hoy, cuando tú contratas con un proveedor, pudiéramos estar hablando de que estás contratando a lo mejor con Amazon. Amazon tiene a lo mejor sus proveedores en California o tiene sus proveedores en Texas, y de repente Amazon le parece más conveniente, por cuestiones de negocio, migrar tus datos a un servidor que se encuentra en Europa o un servidor que se encuentra en otra parte del mundo. Esto pudiera tener un riesgo legal o una implicación legal porque, por ejemplo, en Europa hay una restricción muy particular de la Directiva de Protección de Datos Personales que indica que no se pueden mover o extraer o transferir los datos personales a un país donde no hay suficiente protección o un nivel adecuado de protección igual al de la Unión Europea. ¿Qué implicaciones tendría? Si nosotros tenemos que el proveedor movió nuestros datos a la base, al servidor que se encuentra en Europa de un proveedor, a lo mejor ese proveedor eventualmente podría decir: no puedo sacar esos datos o no te puedo regresar los datos a otro país o no los puedo transferir a otro país porque mi ley local como Directiva de Datos Personales me impide transferir los datos a un país que no cumple o no garantiza una adecuada protección en materia de datos personales. Recordemos que México todavía no está certificado ante las autoridades europeas como un país con adecuada protección a los ojos de la legislación europea, como ya lo está uno que otro país en América Latina. Mientras eso no suceda, existiera el riesgo de que si ese proveedor mueve o transfiere la información o los datos personales a uno de estos países, pudiéramos tener algún riesgo de no poder volver a recuperar o tener acceso a esa información. Las leyes o los tribunales en determinado país pueden obligar a un proveedor de cómputo en la nube a revelar archivos de usuarios para buscar pruebas que indiquen algún tipo de evento criminal u otro tipo de asunto de investigación gubernamental. Todos conocemos los asuntos relacionados con el espionaje en Estados Unidos, el caso de Snowden, y cómo a veces ni siquiera se necesitan basar en alguna ley para hacer algún tipo de investigación en línea. Se rumora mucho que el gobierno de los Estados Unidos tiene poderes amplísimos, y no solo poderes amplísimos, tiene mecanismos de espionaje de software, mecanismos electrónicos de espionaje para conocer mucha información que se mueve en la red. Entonces, evidentemente, los Estados Unidos, con autorización legal o sin autorización legal, pudiera tener acceso a información que no nos conviene. El caso más frecuente o el que más recientemente conocimos fue el caso del software conocido como PRISM, que
que es un software que tiene el gobierno de Estados Unidos para hacer todo tipo de labores de espionaje electrónico. Entonces hay que tener cuidado con esta información. También hablamos de incertidumbre legal. Puede ser difícil evaluar la situación de la información en la nube, así como las protecciones a la privacidad y confidencialidad disponible para los usuarios. La ley sigue de lejos a la tecnología. La aplicación de la ley antigua a la nueva tecnología puede ser impredecible. En México tardamos 10 años para tener, por poner un ejemplo, una ley de protección de datos personales. Durante 10 años hubo propuestas y propuestas y propuestas de reformas en esta materia y tuvieron que pasar 10 o 11 años para que pudiéramos tener una ley en la materia. Imagínense si nos tardamos 10 años en tener una ley, y hablo de 10 años porque hace 10 años o hace 11 años fue la primera propuesta de ley, no porque hace 10 años empezaron las propuestas. Los instrumentos jurídicos internacionales en materia de datos personales datan a lo mejor probablemente de un par de décadas. Entonces México se ha tardado mucho en llegar a regular el tema de protección de datos personales, y podríamos tener ahí una situación de temporalidad, de tratar de alcanzar al desarrollo tecnológico para poder regularlo. Entonces, cuando se hable de un fenómeno de regulación de cómputo en la nube, tendríamos que hacerlo de una manera muy segura, muy cierta, muy generalista, para evitar que cambios en la tecnología puedan dejar atrás o puedan dejar obsoleta la ley y que ésta se convierta en letra muerta. Para poder enfrentar mejor los riesgos de cómputo en la nube, de privacidad y de confidencialidad, pues es necesario que los proveedores de cómputo en la nube tengan prácticas de negocio conocidas como mejores prácticas a nivel internacional. Hay que probablemente analizar posibles cambios a la ley vigente, aunque ya tenemos un par de leyes en México que ya hablan de cómputo en la nube. Podríamos también hablar de más vigilancia por parte de los usuarios. Tienen que estar muy alerta de lo que hacen sus proveedores de cómputo en la nube con la información que están subiendo a estos servidores que pueden estar en cualquier parte del mundo. Habría que tener, por ejemplo, bajo contrato el derecho de auditoría, que el usuario pudiera en cualquier momento tener el derecho de auditar cómo se está manejando su información en la nube. Y por último, es necesario que los contratos sean justos, sean equitativos, evitar contratos en la medida de lo posible de adhesión, para que tengamos libertad contractual de negociar cualquier término y condición como nos convenga desde nuestra base de negocios. Concretamente, una de las leyes que maneja el término de cómputo en la nube es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que en su artículo 52 indica cuáles son los requisitos para tratar datos personales en la nube. Y por ahí nos indica que para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones o infraestructura del denominado cómputo en la nube, en los que el responsable se adhiera a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales de adhesión, solo podrá utilizar aquellos servicios en los que el proveedor cumpla al menos con ciertos requisitos o con ciertos mecanismos. Algunos de los requisitos que la ley obliga a cumplir a estos proveedores de cómputo en la nube es que tengan políticas de protección de datos personales afines a los principios de la misma ley mexicana, que transparente las subcontrataciones para conocer en qué términos se está subcontratando, abstenerse de incluir condiciones de privacidad o de la prestación de servicio que apliquen o que permitan la titularidad de los derechos a los proveedores de cómputo en la nube. En ocasiones, algunos proveedores son muy leoninos y dicen: lo que tú subes a la red yo lo puedo utilizar como yo quiera. El caso más conocido por todos es el de los proveedores de redes sociales, que toda la información que subes con ellos es información que les estás dando un permiso vitalicio y permanente para que usen tu información en cualquier sentido. Entonces hay que tener cuidado con la titularidad de la información, hay que buscar que el proveedor se obligue a guardar la información de manera confidencial, también que cuenten con mecanismos que den a conocer cambios en las políticas de privacidad o condiciones de servicio, permitir que el responsable limite el tipo de tratamiento de los datos personales sobre los cuales presta el servicio, establecer medidas de seguridad, garantizar la supresión de los datos cuando sí sea necesario e impedir el acceso a datos personales a personas que no cuenten con privilegios de acceso necesarios en todo caso. Entonces hay que tener cuidado. Cuando nos enfrentemos a un contrato de adhesión de cómputo en la nube, hay que verificar que ese contrato cumpla con estos requisitos y cumpla con estos mecanismos que marca la ley mexicana, porque si no estaríamos poniendo en grave riesgo nuestra operación en materia de datos personales. En cualquier caso, dice la ley, no podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida protección de los datos personales. Para fines del reglamento, por cómputo en la nube se entenderá el modelo de provisión de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, de plataforma o software que se distribuye de modo flexible mediante procedimientos de virtualización en recursos compartidos dinámicamente. Esa es la definición legal de cómputo en la nube. Bueno, ahora veamos un poquito de Big Data. El Big Data, que pudiera ser traducido en español como grandes datos, pues es un fenómeno que ya se ha estado hablando
de él aproximadamente desde hace un par de años en el mercado, a lo mejor un poco más, pero ha venido cobrando mayor relevancia, yo diría, en los últimos 2 años. Big Data es un término aplicado a conjuntos de datos que superan las capacidades de software habitual para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable. Los tamaños de Big Data están en continuo crecimiento y en continuo movimiento también. Una de las consecuencias de Big Data es que el análisis de los grandes conjuntos de datos en la red a veces revela nueva información que no es solamente un resumen de la información en base individual. Más adelante veremos a qué se refiere esta afirmación. Suponiendo que los datos subyacentes de un proyecto en particular de Big Data se obtienen de fuentes de acceso público, las personas que proporcionaron sus datos en estas bases tienen derecho a algún tipo de privacidad en la nueva información obtenida derivada de ese análisis. Vamos a ver qué está sucediendo en estos casos, en algunas situaciones muy particulares que se han analizado, por ejemplo, ya en los Estados Unidos de América. Un caso real, que es conocido como el caso de Estados Unidos versus Maynard. El Tribunal de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos consideró si las pruebas obtenidas por la policía sin una orden judicial a través de usos de dispositivos conocidos como GPS o de geolocalización para realizar un seguimiento recurrente de los movimientos de Antoine Jones durante más de un mes fue admitido correctamente. Jones sostuvo que la condena debe ser revocada debido a que el uso del dispositivo GPS violó la cuarta enmienda, la prohibición de búsquedas irrazonables, y la Fiscalía replicó con el argumento de que no había ningún tipo de violación a la cuarta enmienda, dado que Jones no tenía ninguna expectativa razonable de privacidad cuando estaba viajando en la vía pública, lo cual a cualquier abogado le suena completamente razonable. Si tú estás transitando por vía pública, pues no puedes esperar ninguna privacidad porque estás caminando en lugares donde todo el mundo tiene acceso. Sin embargo, la Corte continúa y dice que al distinguir la totalidad de los movimientos de Jones de los viajes individuales, la Corte de Apelaciones dijo que no había ninguna exposición pública realmente, debido que a la baja probabilidad de que nadie observara todos absolutamente los movimientos que realizaba Jones durante un transcurso de 30 días que aproximadamente fue vigilado, fue monitoreado. Los movimientos de Jones no habían sido expuestos de forma constructiva, ya que todo a veces revela más información que lo que revela la suma de sus partes. En consecuencia, Jones tenía una expectativa razonable de privacidad en la suma de todos sus movimientos, a pesar de que él no tenía ninguna expectativa de privacidad en sus movimientos individuales. Esto es lo que nos dice la Corte de Apelaciones en el caso Maynard en Estados Unidos. Mientras que los viajes individuales de Jones en la vía pública están expuestos al público, como su nombre lo indica, los patrones de comportamiento revelados del análisis de todos estos viajes juntos, lo que podría considerarse como Big Data, permanecen privados. Maynard sugiere que la expectativa razonable de privacidad de una persona en un conjunto de datos presenta como mínimo cuando la recolección de compilación o el conjunto de datos no habría sido razonablemente esperado. Nadie espera que tengas una cámara, un GPS o alguien que te esté vigilando durante todo el tiempo para aprender tus patrones de conducta. Los resultados de dicha recolección revelan información específica a esos individuos que no se puede discernir a partir de piezas individuales de datos que constituyen el conjunto. Es decir, no es lo mismo que alguien te vea caminar de una calle a otra calle, o que alguien a lo mejor te siga accidentalmente o voluntariamente en un automóvil de otro automóvil durante cierto periodo de tiempo en un día, a los resultados que podrían darse si tú sigues a esa persona con algún mecanismo electrónico o cualquier tipo de dispositivo durante un número determinado de días para conocer su patrón de conducta. Ese resultado de ese análisis del Big Data es lo que la Corte dice que debe permanecer como un dato privado, o debe de considerarse que existe una expectativa razonable de privacidad en ese análisis posterior. Otro caso muy interesante es el caso Ostergren. En este caso dice cuando la información públicamente disponible se hace más fácilmente accesible como resultado del análisis del Big Data, los proveedores de datos tienen derechos de privacidad que les permite el control de uso continuado sobre estos datos. Si existe riesgo de daño permanente por la republicación de estos datos, la respuesta es que probablemente sí. En Ostergren versus Cuccinelli, el cuarto circuito consideró que si la ley se aplicó para evitar la republicación de números de seguridad social, violaba la primera enmienda. Los números de seguro social fueron publicados legalmente por Betty Ostergren de registros de la propiedad en línea de acceso público. ¿Qué fue lo que sucedía? En la Corte del Cuarto Circuito de la Suprema Corte de Justicia señaló que hay una gran diferencia entre los registros públicos que se pueden encontrar después de una búsqueda diligente en los expedientes judiciales, en archivos públicos, municipales o de estaciones locales de policía en todo el país, versus un resumen computarizado ubicado en una base de datos centralizada o clearinghouse, como dicen los americanos.
A pesar de que estos números de seguridad social son disponibles al público antes de la nueva publicación, el interés de un individuo en el control de la difusión de su información sobre asuntos personales no se disuelve simplemente porque esa información pueda estar disponible para el público de alguna manera. ¿Qué implicaba? Efectivamente, había un tratamiento de datos personales obtenidos legítimamente en bases de datos de acceso público, pero aquí lo que estaba vulnerando el derecho de Ostergren era pues básicamente la manera en cómo se estaban tratando estos datos, porque este conjunto de datos se metieron a una computadora, se ordenaron, se cruzaron a lo mejor con otra información y bueno, en conclusión, aun si el conjunto de grandes datos como es el Big Data se compone de información disponible al público, hay que considerar si la divulgación repetida de los datos crea una nueva oportunidad de hacer daño a una persona. Si es así, las personas pueden tener intereses duraderos en mantener privados sus datos. Veamos el caso de Netflix, que es un caso súper interesante. Netflix publicó en el año 2006 aproximadamente 10 millones de rankings de películas y estos datos eran disasociados o disociados, como lo conocemos en el fenómeno de tratamiento de datos personales. Sorprendentemente, dos investigadores fueron capaces de identificar los nombres de algunas personas mediante la comparación de este conjunto de datos con el conjunto de otros datos de dominio público. Estos acontecimientos podrían afectar lo que conocemos como persona identificable, obligando entonces a la evaluación de los alcances y reconsiderar la aplicación de muchas normas de privacidad, con la posibilidad de la desanonimización de datos que tradicionalmente se podrían considerar como de persona identificable. Se puede permitir indirectamente la identificación, por lo que podrían considerarse datos de carácter personal. Entonces, a pesar de que Netflix decía que eran datos disociados, porque no había claridad sobre quiénes eran las personas que habían votado en estos rankings, estos investigadores, a través del cruce de referencias de otras fuentes de acceso público, pudieron encontrar los nombres de las personas que habían votado a estos rankings. A lo mejor en este caso particular, no era particularmente grave el que conocieras si una persona había votado bien o mal, o cómo habían evaluado ciertas películas. Lo peligroso de este asunto es que a través del análisis de Big Data se obtuvieran los datos de las personas que supuestamente habían sido de carácter anónimo. Ese es el riesgo. Entonces, ¿cuál es la conclusión del fenómeno del Big Data? Pues básicamente los cambios en la tecnología con frecuencia dan lugar a los cambios en las expectativas razonables de privacidad que tenemos todos los ciudadanos. El Big Data existe una reevaluación de los conceptos de privacidad y las tendencias legales de otros países no tardarán mucho en llegar a México. Debemos estar preparados para enfrentar todos los retos que emanan de las nuevas tecnologías y del encuentro de la ley con las mismas. Bien, veamos ahora el tema de Bring Your Own Device, que tiene que ver con permitir el acceso y el traer dispositivos propios a la empresa por parte de los empleados. Básicamente el BIOD, como se le conoce, es una política de negocio que permite a los empleados traer dispositivos móviles propios como teléfonos, tablets, impresoras y a veces laptops al trabajo y usar dichos aparatos para acceder a recursos privilegiados de la empresa, tales como correos electrónicos, archivos en servidores, bases de datos, tradicionalmente almacenados en redes privadas virtuales o VPNs, así como aplicaciones software de la organización. Entonces, todo este conjunto de información de la empresa pudiera ser accedido por los empleados de la empresa, pero el problema no está ahí. El problema es que están accediendo a esa información privada de la empresa, o confidencial o segura, a través de dispositivos personales, como son teléfonos inteligentes, tabletas y en ocasiones hasta laptops. Y por ahí podemos traer varios problemas muy particulares que veremos a continuación. ¿Qué beneficios trae la implementación de una política BIOD de mi empresa? Bueno, transfieren los costos de los equipos a los empleados, es una parte bien interesante. Los empleados son los que van a gastar en sus smartphones, van a gastar en sus tablets, van a gastar en sus propias computadoras, tú te evitas ese costo y esa transferencia de costos puede ser total o parcial. Tú puedes acordar con los empleados y a lo mejor darles un bono o algún tipo de ayuda para el mantenimiento de estos aparatos, o puedes decirle, si tú quieres traer tu aparato no hay ningún problema, pero tú eres el responsable del mismo. Este cambio de paradigma brinda una satisfacción a los empleados, ya que obviamente se invirtieron en esos equipos, significa que son equipos que les gustan, equipos que a lo mejor tienen unas muy buenas características de punta, están utilizando equipos más recientes. Obviamente el reciclaje tecnológico que hacen las empresas, es decir, el cambio o la actualización de equipos, pues es muy largo. Este cambio de equipos puede ser de 3 o 4 años. En las empresas cada 3 o 4 años cambian las laptops a los empleados y a veces cuando al paso de esos 3 o 4 años la laptop sigue en buenas condiciones, la empresa le dice al empleado, pues ni modo, sigue usando hasta que se te descomponga.
Entonces el empleado sigue usando una máquina que a lo mejor funciona, pero a lo mejor es una máquina lenta, a lo mejor es una máquina que ya no tiene las últimas características del mercado y no cuenta con tecnología de punta. Entonces ahí estaríamos hablando de un beneficio principalmente, pues tanto para los empleados como para la empresa. El riesgo principal del manejo de una política BIOD al interior de la organización es el manejo, el flujo, la confidencialidad y la seguridad de la información. Si existe una política BIOD en su organización, el empleado tendrá acceso, almacenará información y usará información valiosa de la empresa en sus propios dispositivos. Hay que recordar, como lo veremos al final de la presentación, que existen numerosas leyes que obligan a diferentes personas o entidades a manejar la información con características de confidencialidad, de seguridad y disponibilidad de la información, e inclusive también nos obligan a cierto manejo seguro de datos personales. También existe el riesgo de que el empleado quiera instalar en sus propios dispositivos programas de dudosa reputación o de dudosa procedencia, que inclusive realice descargas ilegales, que tenga software considerado como violatorio a la ley mexicana en materia de derechos de autor, software ilegal, software pirata o aplicaciones que descarga de la red que pudieran ser virus y él no lo sabe, y todas esas acciones pudieran evidentemente traer un riesgo para la empresa. Si algún día llegase algún tipo de auditoría de estas que promueve la BSA, la Business Software Alliance, en compañía del INPI, donde llegan a la empresa a realizar algún tipo de actividad o de acción legal o administrativa para averiguar si todos los equipos de cómputo que tiene la empresa están al día en sus licencias, ahí podríamos tener un reto importante. Imagínense que llegue una representatividad del INPI, un equipo del INPI, y pida las licencias de los equipos, y resulta que muchos de los empleados traen laptops propias o dispositivos propios, en donde puede ser que algún software que ellos tengan instalado sea copia ilegal de algún software. Entonces ahí tendríamos una evidencia probable de algún incumplimiento legal, o podemos tener algún tipo de incidencia no deseada ante las autoridades correspondientes. ¿Cuáles puntos son importantes en el desarrollo de una política BIOD? Primero, las definiciones. Hay que definirle al empleado, por ejemplo, a mí me gusta hablar de datos corporativos. Y dentro de datos corporativos tenemos que incluir datos financieros, datos comerciales, datos personales, datos sensibles, secretos industriales, todos los datos que le importan a la empresa y que pueden ser sujetos de cierta protección legal deben estar incluidos bajo la definición de datos corporativos. También hay que definir qué es un dispositivo electrónico personal. Bajo esa definición tenemos que incluir laptops, tabletas, teléfonos inteligentes, aparatos considerados como wearable computing, que es un tema que vamos a hablar en un momento más. Hay que hablar también de principios guía, de cuál es el principio guía de la política, cuál es el objetivo de la misma, cuáles son los antecedentes legales, qué leyes aplicables existen al manejo de la información. Decirle al empleado que además de obligarse a una política BIOD, se está obligando al cumplimiento cabal de todas las leyes que obligan en materia de seguridad y confidencialidad de la información de manera muy particular. También hay que hablar de la adhesión a la política Bring Your Own Device. El empleado debe tener la capacidad de voluntariamente adherirse o no a esta política. La política no tiene por qué ser obligatoria. Es una política que permite que el empleado que quiera traer su propio dispositivo lo pueda hacer, siempre y cuando se adhiera formalmente a la misma, con un acta, con una carta de adhesión o con cualquier otro instrumento jurídico que nos pueda permitir claridad sobre la aceptación plena lisa y llana de la política por parte del empleado. Hay que incluir cuáles son los usos aceptables de sus aparatos, cuáles son usos no aceptables, qué tipo de páginas no debe visitar, qué tipo de recursos en la red no debe visitar, qué tipo de aplicaciones o software no debe instalar en sus dispositivos. También hay que tener en la política una lista de cuáles son todos los dispositivos que son aceptados para el manejo de la política BIOD y cuál va a ser el soporte técnico que se les va a brindar. Hay que recordar que a lo mejor el departamento de sistemas de la empresa solamente quiere aceptar cierto tipo de dispositivos, a lo mejor solamente dispositivos iOS, o a lo mejor ciertos dispositivos de Android, o a lo mejor Windows, o a lo mejor Mac, y no tiene por qué obligarse a todos los dispositivos que existen en el mercado. Entonces hay que poner una lista de todos los sistemas operativos que son admitidos, o inclusive de dispositivos que son viables para el uso de la política Bring Your Own Device. También hay que hablar del tema de seguridad. Hay que hacerle saber al empleado que la información que está teniendo acceso es delicada, es confidencialidad, es propiedad de la empresa y que debe de manejarla con la máxima diligencia. Relacionado a eso está el tema de la pérdida, el extravío, el hackeo o el daño a los dispositivos electrónicos personales. ¿Qué va a pasar cuando el empleado le roben su celular, le den un cristalazo al coche, le saquen el laptop, pierda la tablet?
¿Qué va a suceder? El empleado tiene que saber que es información sensible la que trae en la máquina, debe reportar inmediatamente al área de sistemas, a su jefe inmediato, para que se tomen las medidas de precaución necesarias. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la reposición del equipo? Cuando esto sucede, también es importante considerar una cláusula o un apartado en toda política BIOD que hable sobre los riesgos, responsabilidades y deslindes. ¿Cuáles son los riesgos del aparato o los dispositivos? ¿Quién carga con el riesgo de su pérdida o su destrucción? ¿Cuáles son los riesgos de la pérdida de la información? ¿Qué responsabilidad puede asumir el empleado o va a asumir el empleado en caso de que haya un mal tratamiento de la información, un daño a la información, un acceso no autorizado por parte de amigos o familiares a la información, o inclusive si pierde la información? Todo eso tiene que quedarle claro al empleado, y desde luego los deslindes clásicos de responsabilidades que incluimos en este tipo de políticas o situaciones. Por último, es importante considerar cuáles son las consecuencias jurídicas, laborales y administrativas en caso de que exista una violación o un incumplimiento a la política BIOD. De nada sirve tener una política en empresa de cualquier tipo si no existe un apartado que hable de las consecuencias del incumplimiento de esa política. ¿Qué va a pasar si el empleado incumple? ¿Le vamos a levantar una acta administrativa? ¿Le vamos a llamar la atención nada más? ¿Le vamos a fincar algún tipo de responsabilidad laboral? O inclusive podríamos hablar de alguna finiquito o terminación de la relación laboral si el empleado cometiese algún ilícito grave o alguna violación grave a esta política. Y bueno, ahora hablemos por último del tema de wearable computing, que en español la prensa local le ha dado por llamar dispositivos de vestir. Creo que es un término más o menos adecuado. Y bueno, pues nosotros seguramente muchos de ustedes están familiarizados con la película de Iron Man, y particularmente en la última, en la tercera sección o tercera secuela de Iron Man, vemos en muchas escenas en donde Tony Stark está viendo dentro de su casco un montón de información disponible sobre cosas que están sucediendo a su alrededor. Y bueno, esto nos da mucha claridad sobre lo que es el wearable computing o prendas o dispositivos de vestir. Básicamente tenemos información en dispositivos móviles usados como prenda de vestir. En eso consiste el fenómeno de wearable computing. Y bueno, vamos a continuación a ver algunos ejemplos de algunos dispositivos reales y algunos que todavía están en investigación o en desarrollo, para que nos demos cuenta de qué clase de dispositivos estamos hablando. Primero que nada, el más famoso, Google Glass, que es el que ha tenido mucho revuelo en la prensa. Google Glass es un dispositivo de visualización, son una especie de lentes que no tienen precisamente lentes de aumento ni tampoco son lentes de sol, son lentes, tienen un marco que se pone uno en la cara como cualquier lente, y tienen una pequeña área plástica en donde se almacena un pequeño microprocesador, un dispositivo GPS y la batería del equipo, y una pequeñísima pantallita de cristal en donde el usuario está viendo cierta información que es proyectada por el aparato conocido como Google Glass. El propósito de Google Glass es mostrarle información disponible en algunos teléfonos inteligentes al usuario, en estos teléfonos, y permite también la ejecución de ciertas tareas mediante órdenes de voz. Por ejemplo, el aparato le puedes decir: toma una foto, graba un video, llévame o dame las direcciones para llegar a tal o cual lugar, mándale un mensaje a tal persona, inicia una llamada telefónica o una videoconferencia con tal o cual persona. Ese tipo de instrucciones de voz son las que puede recibir el aparato conocido como Google Glass. Todavía no sale formalmente a la venta, por ahí se hablaba de que iba a estar disponible a $1.500 a los usuarios, y bueno, este aparato ha recibido muchas críticas a nivel internacional. Inclusive algunos bares y restaurantes en Estados Unidos ya públicamente dijeron que iban a prohibir a los usuarios o a sus visitantes o a los comensales que llegaran a estos lugares con sus gafas Google Glass puestas, porque ellos argumentan que puede haber violaciones a la intimidad de los demás comensales o violaciones a derechos de privacidad de todo el local completo, ¿no? Este es un dispositivo que ha recibido mucha crítica, pero es un dispositivo muy moderno que sin duda parece de ciencia ficción. Si vemos la anterior imagen, pues podríamos pensar que en un futuro pudiéramos estar utilizando un aparato inclusive más sofisticado o con muchas más funciones de las que hoy por hoy tiene el dispositivo conocido como Google Glass. Y bueno, ahora hablemos de los smartwatches y smart wristbands, que son conocidas también como bandas inteligentes. Los smartwatches pues son relojes inteligentes. Ya Samsung tiene su reloj inteligente conocido como Gear, Sony tiene su smartwatch versión 2, ya viene en la segunda versión. Está otro muy famoso que es Pebble, que nace también como un emprendimiento de ciertos ciudadanos
que se dieron la tarea de diseñar de manera privada un muy buen reloj inteligente, que es uno de los más populares. Está otro que se llama Martian, y también está el IAM Watch, que es una iniciativa, si mal no recuerdo, que nace en Italia y que por cierto puede tener conflictos de privacidad porque ya se está rumorando que Apple está creando un dispositivo similar que se llama iWatch. Ya ven que Apple a todo le pone la I y luego la palabra genérica del dispositivo, entonces seguramente habrá algún conflicto de propiedad intelectual entre IAM Watch y iWatch, que seguramente Apple querrá llamar así a su propio reloj inteligente. Las bandas inteligentes son dispositivos usualmente para rastrear la actividad física del portador. Monitorea, por ejemplo, tus pasos. Tiene un dispositivo para recorrer, para determinar cuánta distancia has recorrido, las calorías que quemas, cuánto duermes y la calidad de tu sueño. Estas son algunas de las funciones de estos dispositivos. Y bueno, como vemos ahí en pantalla, pues son dispositivos entre medianos y pequeños. Algunos usuarios todavía les parecen muy grandes estos relojes. Yo creo que en las segundas y terceras generaciones irán disminuyendo su grosor, irán disminuyendo su tamaño, o a lo mejor son flexibles o son curvos para tener un dispositivo más elegante que pueda ser más atractivo para los usuarios. Pese a que la industria reporta buenos avances en cuanto a las ventas de estos dispositivos, algunos escépticos, algunos críticos han sido reticentes en cuanto al éxito de estos productos. Dicen que todavía les falta mucho camino por recorrer. Ciertamente no son dispositivos indispensables en la vida de los seres humanos. Usualmente se les dice que son dispositivos que dependen de otro dispositivo, porque la mayor parte de estos aparatos se conectan a los teléfonos celulares que cargamos en nuestros bolsillos, y por ello no son dispositivos autónomos o independientes, que pudiera ser considerado como una cierta desventaja. Intel no se ha querido quedar atrás y precisamente la semana pasada reveló que está por sacar al mercado 3 nuevos dispositivos del mercado, o de lo que pudiera conocerse como wearable computing. Estos dispositivos caen en la categoría, uno de ellos, de Fitness Tracker Industry, es decir, en la industria de seguimiento, actividad física o de acondicionamiento físico de las personas, que ya vimos las bandas que se utilizan para medir muchos temas de calorías, de consumo de energías, de distancia recorrida y demás. Y también está lanzando otro dispositivo que tiene la función o podría ser equiparable al Google Glass, que es este que encontramos en la pantalla del lado derecho. Es una pieza que va en el oído, y esta pieza que va en el oído y que está un poco gruesa y un poco fea, pues se supone que le vamos a dar indicaciones a nuestro teléfono celular para hacer llamadas, para grabar, para tener algún tipo de acciones como las que hace Google Glass. Pero en esta ocasión no hay nada que se proyecte en ningún lado, simplemente es un dispositivo que se carga en el oído, como los Bluetooth, dispositivos de Bluetooth que usamos para hablar con manos libres en el teléfono, muy parecido pero mucho más grande. Y bueno, lo que se ve abajo es un tazón, y ese tazón va a ser ocupado para que tú arrojes estos dos dispositivos a ese tazón y se carguen inalámbricamente, para no andar cargando con tanto cable y andar cargando dispositivos extras o cables extras para el cargado de esos dispositivos. Y bueno, tenemos algo muy interesante. Microsoft está desarrollando un brasier inteligente o un sostén inteligente. Este sostén tiene la capacidad de detectar o medir el estado emocional de las mujeres, y cuando cruza esta información con tus patrones alimenticios, envía alertas a tu teléfono inteligente sobre cuando estás en alto riesgo de comer en exceso. Los sensores miden la frecuencia cardíaca, el sudor, la respiración, la conductancia de la piel y el movimiento también. Entonces, esto es un desarrollo que está haciendo Microsoft. Todavía no está a la venta, pero es un producto que sin duda también está acaparando las notas en el mercado y en la prensa internacional. ¿Cuáles son los riesgos o los problemas legales derivados de todos estos dispositivos de vestir o wearable computing? Bueno, primero que nada, pues podríamos hablar de violaciones potenciales a la intimidad o la privacidad. Si nosotros tenemos la capacidad de entrar con dispositivos como Google Glass o como un smartwatch, que por ejemplo el de Samsung trae una cámara justamente en la parte frontal de la banda del reloj, puedes estar tomando en una junta, en una reunión, en un restaurante, fotos a las personas sin que ellas se den cuenta. Cuando entres a un concierto con tus Google Glass puestos, pues pudieras eventualmente grabarlos. En fin, hay unas violaciones potenciales a la intimidad y a la privacidad de los individuos. También podríamos estar frente a datos de rastreo o alertas que sean inexactas, imprecisas en temas de salud. Imagínate que te arroje un monitoreo cardíaco distinto al que tienes, o que te diga que estás en peligro de estar comiendo en exceso cuando realmente no lo estás haciendo, y eso te pudiera traer repercusiones a la salud. En fin,
Cuando estos dispositivos o tienen funcionalidades en relación al estado de salud del individuo, a los hábitos alimenticios, al ejercicio, a la quema de calorías, si estos dispositivos arrojan un resultado inexacto, pudiera traer consecuencias de salud para las personas que lo están utilizando. Entonces ahí también habría que analizar los deslindes que pueden tener estos dispositivos que hacen ese tipo de rastreo. También había un problema, desde luego, en temas de confidencialidad y seguridad de la información. Sería muy fácil para un individuo que llegue a la oficina con sus lentes guardados, llega, se sienta en la computadora, se pone sus lentes y empieza a grabar todo lo que está viendo en la pantalla de su computadora. Y en muchas ocasiones, pues los empleados tienen acceso a información altamente sensible, información confidencial, secretos bancarios e industriales, y pudiera ser muy fácil grabarlos cuando tenemos dispositivos de esta naturaleza. También el tratamiento de datos personales está en riesgo, porque sabemos que si es posible grabar lo que está en una computadora, podemos grabar papeles, podemos grabar videos, podemos grabar cualquier cosa literalmente si tenemos dispositivos que tienen estas características. Recuerden que estos dispositivos muchas veces se conectan a nuestro smartphone, pues ya nadie nos va a ver que traemos el smartphone grabando, como en muchas ocasiones los vemos en todas partes. Ya puedes traer tus gafas Google puestas y está grabando tu celular todo lo que estás viendo en ese momento. Entonces puede haber un riesgo importante también en el tema del tratamiento de datos personales. Y por último, puede haber sin duda alguna violaciones a derechos de autor. Como lo mencionaba hace minutos, si entras típicamente a una obra de teatro, a un concierto, a un evento en donde normalmente está prohibido la grabación del evento con cualquier tipo de dispositivo o la toma de fotografías, y tú te aprovechas de que traes algún tipo de dispositivo inconspicuo o que no fácilmente puede ser utilizable o visible o detectable con un dispositivo que graba, pues pudieras estar ahí violando eminentemente derechos de autor. Entrar a las salas de cine con un Google Glass y grabar la película, pues tiene también implicaciones. Sabemos que está prohibido grabar todo tipo de películas en las salas de cine. Y bueno, finalmente estamos llegando a la etapa de conclusiones. Y en la etapa de conclusiones estamos llegando cada vez más a conceptos de manejo de la información, y finalmente tenemos que llegar a lo que estamos viendo en pantalla, que son un resumen de las leyes mexicanas que contemplan la obligatoriedad de tratar la información con seguridad y con confidencialidad. Vemos que hay muchas leyes como Código de Comercio, Código Penal, Circular Única Bancaria, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Protección de Datos Personales, Ley Federal de Seguridad Privada, Ley Federal de Trabajo, etc. Hay un gran cúmulo de leyes que hablan y que obligan a dotar de seguridad y de confidencialidad la información. Muchas veces la gente piensa que no tener un NDA, un Non-Disclosure Agreement o un convenio de confidencialidad es suficiente para no tener ningún tipo de obligación al respecto, pero si ustedes le dedican un poquito de tiempo al estudio de estas leyes, verán que independientemente de la existencia de convenios de confidencialidad, en muchas ocasiones como empleados, como prestadores de servicios, como profesionistas, como empresas, estamos obligados a guardar la seguridad y la confidencialidad de la información. Y todo esto nos trae sin duda también a la conclusión de lo que yo opino que es una nueva rama jurídica que podríamos llamarle o denominarle derecho de los datos. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchas materias y módulos que ustedes pudieran tener acceso en temas de derecho y tecnologías de la información, se podrán dar cuenta de que hay temas de regulación de datos, como privacidad y protección de datos personales, hay temas de seguridad de la información, de confidencialidad de la información, hay un derecho sobre los datos cuando se habla, por ejemplo, del registro de bases de datos, de patentes, de figuras como el escrow para proteger ciertos datos que se encuentran contenidos en un software. Hay también temas de arquitectura de datos que están regulados por normatividades internacionales y por algún tipo de legislación. Y también hay, digamos que los padres del cloud computing, que son el software as a service, infrastructure as a service y platform as a service, son sin duda alguna los padres del cloud computing, y todos estos fenómenos están alrededor de lo que vimos el día de hoy, como es el Big Data, el Bring Your Own Device, el cloud computing y el wearable computing. Entonces hay que tener como abogados la visión de crear estas nuevas ramas jurídicas, de compilar todos los posibles aspectos legales derivados de ellas en una sola rama del derecho, y muy probablemente en un futuro cercano estaremos viendo ya una materia nueva en las escuelas de derecho que se llame Derecho de los Datos, que contemple los datos desde una visión integral y no de una visión